Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase pasada. ¿Se acuerdan que estábamos en transpiración? Y habíamos pensado... la transpiración básicamente dependía de la diferencia, ¿sí? O la fuerza motriz de la transpiración es la diferencia entre la presión parcial de vapor adentro de la cámara subestomática menos la que hay en la atmósfera, ¿sí? Entonces la diferencia entre esas dos concentraciones de vapor o presiones parciales de vapor son los que hace que transpire más o menos, ¿sí? Entonces si hay mucha concentración de vapor o mucha presión parcial de vapor adentro de la cámara subestomática, ¿sí? Adentro de la hoja, eso hace que haya mucha transpiración. Bueno, hay cosas en la planta que pueden contrarrestar esa transpiración, ¿sí? No es que esa transpiración solo depende de eso, ¿sí? Habíamos visto que en la fórmula de transpiración, abajo, ¿sí? En lo que sería el denominador, uno encuentra las resistencias, ¿sí? Y habíamos visto que hay distintas resistencias, ¿sí? Habíamos hablado de la resistencia foliar, que es la estomática y la cuticular, y que después teníamos una resistencia de capa límite, que no sé si se acuerdan, que era esa masa de aire que pasaba muy cerquita de la hoja, ¿sí? Era una capa muy finita que está cerca de la hoja, que tiene una forma o una dirección distinta del resto del aire, que es que tiene un flujo laminar, ¿sí? Y después ya hay algo que se llama mezclado turbulento en el aire. Bueno, esas son las resistencias. De esas resistencias, capaz una de las más importantes, ¿sí? Y una de las que más se regulan en la planta, tiene que ver con la estomática, ¿sí? Y entonces tiene que ver con cuándo se abren o se cierran los estomas, ¿sí? O qué cosas, ¿sí? Qué factores ambientales hacen que se abran o se cierran los estomas, ¿sí? ¿Qué cosas se les ocurren a ustedes que pueden hacer que se abran o se cierren los estomas? Mucha temperatura. Exceso de agua. Vamos, mucha temperatura. Vamos a ver que la temperatura es uno de los factores que afecta, ¿sí? Vamos a ver cómo afecta cuando es mucha o poca o muy baja, digamos, temperatura. ¿Exceso de agua dijeron por ahí? Sí, ¿De agua en el suelo? dentro de la planta, dentro de las células de la planta. En realidad tendría que ser la ambiental, o sea, en el aire alrededor de la planta. ¿Qué cosa? La humedad. El vapor de agua que hay, digamos, alrededor del... ¿Y qué piensan? ¿Que mucho vapor de agua cierra los estomas? ¿Poco? Debería ser poco, porque pasa de donde hay mucho a donde hay poco. En realidad, algo que afecta, ¿sí? En sí, la cantidad de agua que haya, nunca hay mucha agua dentro de la planta, ¿sí? Uno no puede decir hay exceso de agua dentro de la planta, nunca vamos a tener una situación de exceso de agua dentro de la planta, ¿sí? Podemos tener exceso o anegamiento en el suelo, por ejemplo, y eso puede afectar las raíces. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con una inundación, por ejemplo, ¿no? Pero no tiene que ver con que adentro de la planta haya exceso, ¿sí? Más bien al revés, ¿sí? Lo vamos a ver en la clase que viene, que las plantas siempre tienen algún déficit hídrico, ¿sí? Siempre tienen algún tipo de déficit, por lo menos como se considera conceptualmente el déficit hídrico. Entonces, exceso de agua adentro de la planta no vamos a tener, ¿sí? Algo que sí podemos hablar es esto que hablan ustedes de la humedad, y más que de la humedad... La humedad en el aire. Hay un micrófono desactivado. Más que de la humedad, lo que nos va a importar es esa diferencia de presión entre la cámara subestomática y la atmósfera, ¿sí? Que acuérdense que no Perdón, es... profe. ¿Cómo? Hay un compañero, compañera, no sé qué es, que está esperando que la acepte. Bueno.
Entonces, lo que vamos a tener, entonces, es que ese DPPB, ¿se acuerdan que le llamamos DPPB a esa diferencia? Esa puede ser muy grande y eso va a afectar, ya vamos a ver. Entonces, la temperatura, el DPPB, ¿qué otra ¿Puede cosa? ser la luz? La luz, ahí va. ¿Por qué la luz? ¿Qué pasa con la luz? Tengo entendido que activa la entrada de iones de potasio que hace que se abran los estomas. Bien, ese es el mecanismo por el que los estomas se abren y se cierran, y eso nosotros no lo vemos en la clase, por un mecanismo que es una especie de ajuste osmótico que involucra la entrada de potasio en las células. Pero más allá de ese mecanismo, ¿sí? Porque hay distintos factores ambientales que hacen eso, ¿sí? No solo la luz, pero eso es como se abre y se cierra el estoma. La luz sí afecta la apertura de los estomas. ¿Cómo afecta la luz? ¿Por qué? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué pasa de noche? Los estomas no se abren de noche y se cierran durante el día, una cosa así. A ver, ¿qué dice el resto? No, se abren de día, se cierran de noche. Al revés. ¿Cuándo Al se revés, abren al las revés. plantas? Por la luz. Claro, la luz solar hacía que se abran y en la noche se cerraban. Ahí va. Excepto las Claro. plantas CAM. Pero ya les dije en la clase pasada, vamos a hablar de las plantas CAM más adelante. Las plantas CAM tienen un sistema distinto porque tienen una forma o tienen un mecanismo de hacer fotosíntesis que tiene algunas variantes, ¿sí? Pero bueno, es un grupo de plantas que lo vamos a ver más adelante, en donde no las cosas que vemos acá, que cómo afectan los factores ambientales a la apertura y cierre de los estomas, en las plantas CAM no funciona así, ¿sí? Pero después en el resto de las plantas, sí. Y la luz provoca la apertura de los estomas, ¿sí? ¿Se le ocurre otro factor ambiental? Concentración de CO2 ¿Por qué? y porque los estomas tienden a cerrarse. Si hay poco, se abren para captar más. Entonces, si hay poco, ¿se cierran o se abren? Cierran. Si hay poco dióxido, ¿se cierran o se abren los estomas? Se abren, se tienen que abrir. Se abren Si hay poco, ¿dónde? ¿Dentro de la planta o fuera? dentro de la planta. Dentro. Si hay poco dentro de la planta, entonces se abren para que entren más. Ahí va. Ahora vamos a ver. Si hay poco, se abren. Si hay mucho, se cierran, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos es la luz, ¿sí? La luz, ¿sí?, produce la apertura de los estomas, ¿sí? En las plantas existen proteínas, cromoproteínas son en general, que se llaman fotorreceptores de luz, ¿sí? Que son como los ojos de las plantas, por decirlo de algún modo, ¿sí? Las plantas tienen distintos, ¿sí? Tienen más de un tipo de fotorreceptor que perciben distintas calidades de luz, ¿sí? Calidad me refiero a color, ¿sí? Unas perciben la luz azul, otras perciben la luz rojo lejano, ¿sí? La luz UV. Hay distintas. La cuestión que hay un grupo de estos fotorreceptores que se llaman fototropinas, que cuando perciben la luz, ¿sí?, perciben particularmente la luz azul, pero la luz del sol tiene todos los colores de luz, ¿sí? Entonces, cuando perciben la luz, disparan la apertura de los estomas, ¿sí? Entonces, se activan estos fotorreceptores cuando ven luz y ahí se abren los estomas. Por eso, al amanecer, se abren los estomas, ¿sí? Y a medida que va aumentando la cantidad de luz, se abren más los estomas, ¿sí? Después hay un momento en que ya están totalmente abiertos, ¿sí? Tipo 10, 11 de la mañana, ya están totalmente abiertos. Pero esa apertura es por la luz. ¿Y por qué por la luz? ¿Por qué piensan que se seleccionó en la evolución que las plantas abran los estomas con la luz? Por la fotosíntesis. ¿Por qué por la fotosíntesis? ¿Qué tiene que ver los estomas con la fotosíntesis? Va bien, ¿eh? ¿Pero qué tiene que ver?
¿Cómo lo explico? ¿Para qué están los estomas en las plantas? ¿O cuál es el principal beneficio? Para regular ¿Cómo? para regular el intercambio de sustancias. Sí. Para el... Como los, Sí. me imagino como, no sé, una situación, no sé si obviamente no es exactamente igual, pero como los poros de la piel. Algo así. Sí, más que los poros, yo diría, si lo querés... Para respirar y alimentarse. ¿Para qué? Para alimentarse. respirar. Para traccionar, para generar presión y absorber agua y nutrientes. No, los estomas no generan presión, no absorben agua. No, dejan entrar el CO2 que es necesario en la fotosíntesis. Ahí va. Hay algo que puede ser muy limitante en la fotosíntesis, lo vamos a ver en las próximas clases, que tiene que ver con el dióxido de carbono, ¿sí? La fotosíntesis necesita dos cosas, son importantes para la fotosíntesis. Agua y dióxido de carbono. No, el agua no. El agua no importa. Luz. Vamos a ver, no es que no importa, pero el agua que uno pone cuando ve la fórmula molecular de la fotosíntesis es un agua molecular, es muy poquita agua esa. Energía lumínica. La luz, ahí va, y el dióxido de carbono, ¿sí? Esas son las dos cosas esenciales para la fotosíntesis. Y que pueden pueden limitar, ¿sí? Hay momentos en que son limitantes en la planta muchas veces. La luz, ¿cuándo es limitante? Y de noche. De noche no hay luz, y entonces ¿qué pasa con la fotosíntesis? ¿Cuánto hay de fotosíntesis de noche? Se frena el trabajo de fotosíntesis. ¿Cuánto hay de fotosíntesis a la noche? Y poca. Nada, se frena. Poca no, nada, claro. Muy Bien. nada. No hay nada. Pero por ejemplo, una pregunta. Sí. ¿El reflejo de la luz de la luna no llega a producir fotosíntesis? No. No digo, pero sí. No tienen la podría. energía. No tiene la energía suficiente para generar fotosíntesis. No. No entiendo. Incluso las lámparas, las lámparas solares, por ejemplo, a veces uno puede haber en la calle lámparas muy fuertes, tampoco son suficientes para hacer fotosíntesis. Pero en algunos viveros ponen lámparas especiales que asemejan la energía del sol Bueno. para hacerlas trabajar durante la noche también. Eso puede ser, eso es distinto. Uno puede darle mucha irradiancia artificial. Luces ultravioleta, diría. No, ultravioleta no sirve. No Luz son. para fotosíntesis, lo vamos a ver más adelante, es principalmente azul y roja. Lo que necesitamos es mucho azul y roja, principalmente. Bueno, una pregunta también. ¿Puedo hacer? Paren. Estamos hablando en el curso de jardinería. Sí. Un lugar que tiene poca iluminación, si se podía llevar, por ejemplo, la luz a través de espejos, y si eso puede llegar a generar fotosíntesis en las plantas complejas, es lo que necesita luz. ¿Se puede? O sea, ¿es lo mismo o no? Un espejo que rebote un rayo de sol directo, tal vez Claro. puede ser Puede suficiente para plantas no tan... hay plantas que necesitan más luz que otras, ¿no? Las plantas de interior, por ejemplo, hacen fotosíntesis con bastante poca luz, ¿no? Entonces, uno puede tener una planta de interior con luz artificial y que funcione bien, digamos que le sea suficiente. Hay distintas cuestiones. Lo que muchas veces ocurre en los viveros, por ejemplo, en donde se extiende las horas de luz, muchas veces no es para que hagan más tiempo fotosíntesis, ¿sí? Porque ahí necesitas, a veces sí, pero necesitas ponerle una irradiancia bastante alta. A veces solo se le da más horas de luz para cambiarle el fotoperíodo, que tiene que ver con otra cosa, que lo vamos a ver más al final de la materia, que muchas plantas florecen según qué fotoperíodo tienen. Entonces, extenderle el fotoperíodo puede hacer que una planta florezca antes o florezca después, según si son de día corto, de día largo, ya lo vamos a ver. Pero muchas veces se extiende o se cambia la cantidad de luz para eso, no para que tenga más fotosíntesis, ¿sí? A veces puede ser para más fotosíntesis, pero para que... Es raro en un invernáculo, ¿sí? Porque en un invernáculo en general con la luz solar es suficiente para la fotosíntesis.
tal vez en invierno que hay menos irradiancia, pero en general cuando se le pone luz extra, muchas veces tiene que ver más con cambiarle el fotoperiodo, que tiene que ver con la cantidad de horas de luz por día, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante eso. Pero igual nos fuimos un poco de tema. La cuestión es que veníamos diciendo que los estomas, ¿sí? Decíamos, la fotosíntesis necesita dos cosas, luz y dióxido de carbono, ¿sí? ¿Por qué? De algún modo, ¿cuál es la principal ventaja que le da a una planta tener estomas? Si uno dice, bueno, las plantas cuando tienen los estomas abiertos, ¿qué pasa con los estomas? Respira. No. Bueno, No. respira, pero ¿qué es lo que más pasa? Que transpira. Transpira, libera humedad y Libera- entra dióxido de carbono. oxígeno. La humedad, vapor de agua, ¿sí? Pierde agua en forma de vapor, pero pierde agua, pierde mucha agua las plantas en la transpiración, muchísima agua. Y eso muchas veces le trae consecuencias muy negativas, porque si no hay suficiente agua en el suelo y está perdiendo un montón por transpiración, la planta se puede marchitar, ¿sí? Puede perder tanta agua que pierde turgencia y se muere, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso. Pero la cuestión es que transpirar mucho no suele ser una ventaja para las plantas. Y sin embargo uno dice, bueno, ¿por qué existen las plantas con estomas? ¿Por qué no existen sin estomas? ¿Para qué están los estomas principalmente? ¿Para regular la temperatura? Puede ayudar un poco a regular la temperatura, pero no es para eso lo principal. Lo principal es para intercambiar gases, ¿sí? Para que pueda entrar el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Para qué ¿Y queremos salir el que oxígeno dióxido de también? carbono? ¿Sí? ¿Y sale el oxígeno también? ¿Por el estómago? El oxígeno sale y entra también, porque la fotosíntesis produce oxígeno, pero la respiración lo consume. Entonces, hay intercambio de oxígeno, pero el oxígeno, no es que no sea importante el intercambio de oxígeno, el oxígeno en la atmósfera está más o menos al 21%, hay un montón de oxígeno, ¿sí? Entonces, las plantas es muy difícil que se queden en la parte aérea sin oxígeno, ¿sí? Nunca se quedan sin oxígeno. En las raíces es distinto en una inundación, ya lo vamos a ver. Pero sin oxígeno para respirar es muy difícil que se quede en una planta, porque hay mucho oxígeno en la atmósfera. Dióxido de carbono hay mucho menos, ¿sí? Hay muchísimo menos dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, si las plantas no abren los estomas, no ingresa el dióxido para fotosíntesis, ¿sí? Entonces, que exista el dióxido, que existan los estomas, ¿sí? Tiene la ventaja adaptativa de que permite el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué pasa de noche con la fotosíntesis? ¿Hay o no hay? ¿Qué habíamos dicho? De la noche no hay se pausa, no hay. De noche no hay. ¿Por qué no hay fotosíntesis? porque se cierran los estomas para empezar, ¿no? Porque no hay luz. Que no hay luz. Porque no hay solar. energía Claro, solar. yo para empezar diría porque no hay luz. Claro. Entonces, Pero una duda. Sí. Viste que en los invernáculos ponen luz artificial. ¿Eso no confunde la planta cuando tenés la luz prendida y se hace fotosíntesis más tiempo? Pregunta ese. Ahí eso depende. Puede ser una luz que no le sirva mucho para fotosíntesis, pero sí le cambia el fotoperíodo. Ah. Con lo cual sí trae efectos, sí le cambia cosas. Ajá. Depende de lo que uno quiera hacer, sirve o no sirve. Pero uno cambia las condiciones, sí, le cambia las condiciones. Muchas veces se ponen las luces para que alargar los días y que las plantas o florezcan antes o no florezcan después. Lo vamos a ver más adelante, cuando veamos lo del fotoperíodo y la floración, bastante más adelante. Pero en general es poco común que se pongan luces para más fotosíntesis. Puede ocurrir, pero no es tan común, porque necesita darle bastante irradiancia.
puede ser, pero no es tan común que sea para eso. De todos modos, no nos vayamos de donde estábamos. Veníamos diciendo, la luz, lo que veníamos diciendo es, a la noche no hay luz, ¿sí? Y entonces, que no haya luz hace que no haya fotosíntesis, ¿sí? Bueno, para la fotosíntesis necesitamos luz. Entonces, si no hay fotosíntesis, ¿la planta tiene sentido que tenga el estoma abierto? No, porque no lo consumiría, no consumiría el dióxido. ¿Para qué lo queríamos el estoma abierto? Por el Para dióxido. intercambio de gases, sí. Para que entre el dióxido y ocurra la fotosíntesis. Pero si fotosíntesis no va a haber porque no hay luz, entonces no tiene sentido tener. ¿Por qué? Porque si yo abro los estomas de noche, está bien, capaz la transpiración es menor que de día, pero igual va a seguir transpirando la planta. Y eso da una desventaja a la planta, ¿sí? Entonces, que se haya seleccionado este sistema de que los estomas se abren con la luz, ¿sí? Y se cierran cuando no hay luz, tiene un sentido, que tiene que ver con que si no hay luz, no hay fotosíntesis y entonces no hace falta dióxido de carbono, entonces se cierran los estomas, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el mecanismo que surgió en la evolución? ¿Sí? No es que las plantas piensan, sino que después de millones de años de evolución llegaron a tener un mecanismo que cuando hay luz se dispara la apertura de los estomas y si no hay luz se cierra, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si no hay luz, no hay fotosíntesis, pues no hay luz y entonces no hace falta tener intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Y un poco lo mismo. Si hay mucho dióxido de carbono, ¿qué significa? ¿Que cómo está haciendo la fotosíntesis? Si hay mucho dentro de la planta, Sí. es porque no está trabajando la fotosíntesis, se está Es porque no está acumulando. trabajando, ¿sí? Es porque hay poca fotosíntesis. Porque cuando la fotosíntesis está full, está consumiendo un montón de dióxido. Entonces, cuando empieza a disminuir, ¿sí? Por ejemplo, estamos en un día soleado, ¿no? Está divino, qué sé yo, la planta está con los estomas abiertos, está haciendo fotosíntesis, y de golpe se pone todo gris, ¿sí? Está por venir un chaparrón, se pone todo gris, se encapota el cielo. Esa baja de irradiancia hace que se cierren los estomas. ¿Por qué? En realidad esa baja irradiancia hace que la fotosíntesis baje mucho, se empieza a concentrar el dióxido, ¿sí? Y se pueden cerrar los estomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fotosíntesis bajó un montón y si no se está usando mucho el dióxido, porque no hay mucha fotosíntesis, entonces existe un mecanismo en la planta que censa, ¿sí? Cuánto dióxido hay y cuando hay mucho dióxido se cierran los estomas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si hay mucha luz, se abren los estomas. Si hay poca luz, se cierran los estomas. Si hay mucho dióxido, se cierran los estomas. Si cuando hay poco dióxido, se abren los estomas, ¿sí? Cuando está consumiendo mucho dióxido de carbono, los estomas se abren, ¿sí? ¿Estamos? ¿Vamos por ahora? Por ahora Sí. viene bien. De mientras que no son mucha fórmula, esto viene genial. Joya. ¿Qué pasa con lo que llamamos DPPB? Que se acuerdan que era eso de la diferencia de presión parcial de vapor adentro de la cámara con la atmósfera, que cuando era muy grande, la planta transpiraba mucho. Bueno, algo que se vio, ¿sí? Experimentalmente, es que cuando ese DPPB es muy grande, también se produce el cierre de los estomas, ¿sí? Y eso tiene que ver, es una especie de mecanismo para que la planta, si hay mucho DPPB, la planta está transpirando un montón, ¿sí? Entonces, cerrar los estomas, ¿sí? Hacen que disminuya la transpiración, ¿sí? Entonces, censar ese DPPB también le sirve a las plantas, ¿sí?
¿Qué pasa con la temperatura? Hoy me habían dicho que mucha temperatura producía el cierre de los estomas. Y es así. Si la temperatura es muy alta, ¿sí? Se dispara el cierre de los estomas. Y si la temperatura es muy baja, ¿sí? Muy baja, estamos hablando de 0 grados, 5 grados, ¿sí? También se cierran los estomas. ¿Con qué tiene que ver? La temperatura baja tiene que ver con que todo el metabolismo, ¿sí? De la planta es mucho más lento. Entonces, no hace falta de algún modo tener los estomas tan abiertos, ¿sí? Porque vamos a tener mucha menos fotosíntesis, ¿sí? A temperaturas muy bajas. Y a temperaturas muy altas, lo que ocurre es que la respiración, lo vamos a ver más adelante, pero la respiración empieza a aumentar mucho más que la fotosíntesis, ¿sí? Y eso en un punto hace que también aumente el de ppb si hay mucha temperatura y que entonces también se dispare el cierre de los estomas, ¿sí? Entonces, la temperatura y el DPPB altos cierran los estomas. Y por último vamos a hablar del potencial agua, ¿sí? Hoy me hablaban del agua, me decían, el agua en la planta, ¿sí? Si la planta tiene mucha agua se puede cerrar los estomas. Y yo les decía que no. La planta nunca tiene mucha agua, ¿sí? Nunca va a tener un potencial agua muy alto, que vos decís le sobre el agua, eso no existe en un punto. ¿Se acuerdan que a la noche podía estar en equilibrio con el suelo y iba a tener la misma cantidad que en el suelo? Pero nunca uno puede decir hay exceso de agua dentro de una planta. Ahora, ¿cuál es el agua que sí puede ser problemática, ¿sí? O el potencial agua que puede ser problemática? El exceso no. Ahora, la falta de agua, ¿no? O un potencial agua dentro de la planta muy bajo. ¿Qué nos estaría diciendo? Que cuando los estomas se abran y empiece la transpiración, se deshidrate rápidamente. Claro, cuando se abren los estomas, la planta está transpirando, transpira. Puede estar en una situación ambiental en donde transpira tanto que el potencial agua sea muy bajo, ¿sí? Y eso dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Un potencial agua muy bajo adentro de la hoja, ¿sí? Adentro de la planta o en el suelo, ¿sí? Dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Hay algo que llamamos umbral de sensibilidad estomática, ¿sí? Perdón. Entonces, si es un día caluroso, pero el potencial agua está bajo, ¿el estómago se cierra igual? Si es un día de verano, ¿sí? Claro, un día caluroso. Si el potencial agua dentro de la planta baja mucho, baja por debajo de un umbral, que ahora vamos a ver, se dispara el cierre de los estomas, sí. Sí. Okay. Una planta en verano, ¿sí? Puede empezar a transpirar, ¿sí? Al amanecer, a la mañana empieza a transpirar, y si al mediodía hace mucho calor, que eso hace que haya mucho DPPB, ¿sí? Por ejemplo, y capaz, si hay poca agua en el suelo, eso puede perfectamente disparar, puede hacer que dentro de la hoja haya un potencial agua muy bajo y se dispare el cierre de los estomas, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo es que lo tenemos que pensar, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era el potencial agua? ¿Algunos se acuerdan más o menos? El potencial agua nos daba... El estado hídrico dentro de la planta. Ahí está, nos daba una idea de cuál es el estado hídrico de la planta, ¿sí? Y nosotros siempre decíamos, bueno, el valor de potencial agua como de referencia, ¿sí? La mejor situación, ¿sí? En donde la energía, donde el valor energético es más libre del agua, es cuando hablamos del agua destilada, ¿sí? El agua destilada es como un ideal que nunca está ni en la planta ni en el suelo, ¿sí?
y el potencial agua del agua destilada vale 0. Una planta siempre va a tener un valor más negativo que eso, ¿sí? Cuanto más negativo es, nos da una idea de que más bajo era el contenido hídrico, peor era el estado hídrico de esa planta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, un potencial agua muy bajo, ¿sí? Significa que la planta está perdiendo mucha agua, ¿sí? O que tiene un estado hídrico muy malo. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de cierto rango, ¿sí?, de potenciales agua, no pasa nada con el estoma, ¿sí? Acá nosotros lo que estamos viendo, fíjense, es el potencial agua de una hoja, ¿sí? ¿Cuál es el valor de potencial agua de una hoja? En función de la resistencia estomática, ¿sí? La resistencia estomática, ¿qué significa? Si la resistencia es baja, significa que ¿cómo está el estoma? ¿Abierto o cerrado? Si el estoma se cierra, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Hay más resistencia a la salida de...? Aumenta. Ahí va. Cuando el estoma se cierra, la resistencia aumenta. ¿Por qué? Porque el vapor de agua le cuesta mucho salir por un estoma mucho más chiquito que si el estoma está abierto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando aumenta la resistencia, la transpiración baja mucho. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Más o menos. Sí, perdón, profe. ¿A qué se refiere resistencia? ¿Resistencia? A la resistencia que ejerce el estómago al cerrarse. Sí. Al movimiento, al flujo de agua. Eso sería. Sí, sí. La clase pasada habíamos visto que hay distintas resistencias. La cutícula, por ejemplo, también es una resistencia. ¿Sí? Una planta con una cutícula muy gruesa tiene más resistencia que una con una cutícula fina, ¿sí? Las moléculas de vapor de agua les cuesta mucho salir por una cutícula muy gruesa y les cuesta mucho más que si la cutícula es finita, ¿sí? Bueno, el estoma, la resistencia del estoma depende directamente de que si el estoma está más abierto o más cerrado, ¿sí? Un estoma totalmente abierto y el vapor de agua sale muy fácil por ahí. Entonces, ¿eso es qué es? La resistencia que produce ese estoma a la salida del agua como es muy resistencia baja. Nula. Claro, o muy baja, ¿sí? Es baja la resistencia. Entonces, con un potencial agua de, qué sé yo, de menos 0,03 megapascal más o menos, hasta menos 1,5, ¿sí? La resistencia es baja, o sea, el estoma está abierto, ¿sí? Ahora, cuando en la hoja, pero la hoja, si es de día, ¿sí?, está transpirando, la mayoría de los días transpira y los valores de potencial agua dentro de una hoja se mantienen en este rango. Mientras se mantengan en este rango no pasa nada con el estoma, ¿sí? No, eso no dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Puede estar transpirando, ir perdiendo agua, pero que no sea tanta la pérdida de agua como para que se dispare el cierre de los estomas. Ahora, hay situaciones en donde la pérdida de agua empieza a ser grande y el potencial agua de la hoja puede bajar por debajo de este valor, que es lo que llamamos el umbral de sensibilidad estomática, ¿sí? Que cuando el valor de potencial agua baja por debajo de ese valor, se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Fíjense cómo aumenta la resistencia, ¿sí? Entonces, este umbral, ¿sí?, le da como es como un sistema, ¿sí? Es como una válvula, ¿sí? En donde el estoma está dejando salir la planta transpira, y mientras la planta tenga un potencial agua más o menos decente, ¿sí?, dentro de cierto rango, no pasa nada. Cuando la planta ya pierde, ya llega un potencial agua en donde empieza a tener un riesgo de marchitarse, ¿sí?, de deshidratarse, bueno, ahí se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Entonces, este umbral, que muchas veces lo tenemos como por un valor de menos 1,5 megapascales, ¿sí?,
depende mucho de la especie, ¿no? Hay plantas que pueden tener un umbral de menos 1,2, más por acá, o plantas que están más cerca de menos 2, ¿sí? Y eso tiene que ver con la distinta sensibilidad o tolerancia a la sequía. La cuestión es que cada especie o cada variedad, ¿sí?, tiene un valor determinado, ¿sí?, en el cual a partir de ese valor umbral se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Para que ocurra eso, de que se dispare el cierre de los estomas, hace falta que, lo que ocurre en las plantas es que se produce una hormona, ¿sí? Cuando el potencial agua baja por debajo de su umbral, se produce una hormona que se llama ácido abscísico, ¿sí?, que se le suele poner ABA, que es la que dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Esta hormona es la hormona que se suele hablar de cuando se habla de sequía o de respuestas a la sequía. Esta es como la hormona principal que regula esas respuestas a la sequía, ¿sí? El ácido abscísico. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que si empieza a ser, si la planta está transpirando mucho y no está pudiendo recuperar por absorción, ¿sí?, y el potencial agua de la planta baja mucho, se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos ahora un poco la marcha diaria de cómo es la absorción y la transpiración. Bueno, entonces, esto es lo último que nos quedaba de la transpiración, ¿sí? Hablar de cuáles son los factores ambientales, ¿sí?, que afectan la resistencia estomática, ¿sí?, que tiene que ver con la apertura o el cierre de los estomas, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de esta parte? No, está claro. No, la verdad que está claro. Pasamos a... Vamos a seguir, entonces, a pensar cómo se mueve, ¿sí?, el agua dentro de la planta. Lo que vimos recién, ¿sí?, tiene que ver con lo que vimos la clase pasada y terminamos de ver ahora, tenía que ver con la transpiración, ¿sí?, que es de algún modo la última parte de del movimiento del agua dentro de la planta, ¿sí? Una vez que ya sale como vapor de agua a la atmósfera, bueno, ya está, no está más en la planta, ¿sí? Ahora, para que el agua llegue a las hojas, ¿sí?, y a la cámara subestomática, pero a las hojas ya, hace falta que llegue... parece. ¿Cómo? No, se cortaba. ¿Se cortó? Sí, se corta. Se paralizó un rato. ¿Se está cortando ahora? ¿Cómo me escuchan? Ahora no. Ahora está bien. ¿Ahora está bien? Bueno. Ahora bien. Bien. Para que llegue entonces el agua a las hojas, ¿sí?, hace falta que se mueva, ¿sí?, principalmente ¿por dónde? Por el xilema, ¿sí? El movimiento más rápido, ¿sí?, y la mayor magnitud o cantidad de agua va por xilema, ¿sí? ¿Qué es el xilema? ¿Se acuerdan cuáles eran las características del xilema? ¿Qué tipo de células tiene? Conductoras. Conductoras, ¿por qué son conductoras? ¿Qué tienen? Son células muertas. Son células muertas. No. ¿Y qué es lo que les queda? Ah, muertas, perdón. Son muertas. ¿Qué es lo que les queda en realidad? Básicamente lo único que le queda a la célula son las paredes celulares, ¿sí? Las estructuras. Las estructuras, ¿sí? Pero no tiene membrana. Entonces, el movimiento de agua no tiene que estar atravesando la membrana, ¿sí? La clase pasada veíamos que cuando el agua entraba o salía de una célula, atravesaba la membrana y eso era algo que llamamos que se movía por difusión. Eso es un movimiento que es mucho más lento porque ahí las moléculas de agua tienen que entrar por unos canales que se llaman acuaporinas y eso hace que sea mucho más lento. En cambio, en el xilema, como lo único que le queda es básicamente la pared, ¿sí?, el agua se mueve muy parecido como si se moviera por una cañería, ¿sí? Es como muy parecido a una cañería, el xilema. Entonces, el movimiento de agua, ¿sí?, es un
tipo de movimiento que se llama flujo masal, ¿sí? Que es mucho más rápido que la difusión, ¿sí? Y es lo que permite, por ejemplo, que en un árbol de 20 metros llegue el agua más o menos rápido, ¿sí? Piensen que yo cuando les decía hoy, bueno, cuando se abre el estoma empieza a transpirar la planta, ¿no? Y empieza a perder agua. Y esa agua la tiene que recuperar por absorción, ¿sí? Pero ¿dónde va a absorber agua? En las raíces. Con una planta de 1 metro, bueno, uno dice, bueno, no tarda tanto en llegar el agua. Podría llegar por difusión y que yo. Ahora, piensen que si estamos hablando de un árbol que tiene 20 metros, ¿sí? O 10 metros, ¿sí? De altura, cuando empieza a transpirar, ¿sí? Si tiene que esperar a que el agua llegue desde el suelo por difusión, ¿sí? Hay unos cálculos hechos por ahí, tardaría horas, ¿sí? La planta se va a morir antes de recuperar agua por absorción. Entonces, gracias a que existe el xilema, ¿sí? Y que el agua ahí se mueve como si fuese una cañería por flujo masal, que es mucho más rápido, no atraviesa membranas, el agua puede llegar mucho más rápido, ¿sí? Puede llegar desde el suelo. Si bien hay un desfasaje, que lo vamos a ver hoy, llega en un tiempo razonable, ¿sí? Para poder recuperar el agua perdida por transpiración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el xilema? Lo que ocurre en el xilema es que se genera como una especie de tensión, que se llama, ¿sí? Que es una presión negativa. ¿Por qué ocurre esa presión negativa? Bueno, piensen, esto es como un corte, ¿no? De la hoja. Y acá tenemos como el dibujito del xilema, ¿sí? Que llega a la hoja. El agua que sale de este xilema, ¿sí? Baña todas estas paredes y acá, en lo que es, acá hay dibujado un estoma, ¿sí? Esta sería la cámara subestomática. Acá, hasta acá llega el agua líquida, ¿sí? Y acá habíamos visto en la clase pasada, se evapora el agua, ¿sí? Pasa a su fase vapor y después se pierde por el estoma como vapor de agua, ¿sí? Entonces la planta está transpirando y va perdiendo agua. Esa pérdida de agua hace que el potencial agua empiece a bajar, ¿sí? Entonces eso es como si fuese una especie de succión, ¿sí? Se genera una tensión, ¿sí? Que se transmite hasta el xilema, ¿sí? Y entonces en el xilema se genera esa presión negativa, ¿sí? Esa tensión que es la que permite que el agua suba desde el suelo hasta la hoja, ¿sí? Acuérdense que el agua, ¿sí? El agua, habíamos visto en la clase pasada, las moléculas de agua van unidas entre sí, ¿sí? Por fuerzas de cohesión, que las mantienen unidas. Esas fuerzas de cohesión le permiten que uno pueda pensar que el agua es un continuo, ¿sí? Uno lo puede pensar que es como una especie de hilo, ¿sí? Que viene por el suelo, ingresa a la raíz, ¿sí? Y el agua viene todo un continuo, ¿sí? Entre el suelo, la raíz, llega al xilema de la raíz, pasa al xilema del tallo, después llega al xilema de las hojas y después va hacia las células, hacia el estoma y se pierde como vapor de agua, ¿sí? Uno puede pensar que es como un hilo, ¿sí? En donde la atmósfera tironea de ese hilo, ¿sí? Y eso es lo que permite que el agua suba, ¿sí? Desde el suelo, que ingrese a la planta y que suba y se vaya por la atmósfera. Bueno, ese continuo, ¿sí? Porque esas moléculas de agua van todas unidas, porque existe esa fuerza de cohesión que las mantiene unidas, es lo que permite que el agua se mueva, ¿sí? Y que lo que se está perdiendo por transpiración se vaya recuperando por absorción, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Si esto no fuera un continuo, ¿sí? Y uno no tendría unida, no tendría acoplada la absorción con la transpiración, ¿sí? Si este hilo de agua... Pregunta. Sí. Cuando los estomas se cierran, entonces deja de circular esa agua ahí. Apenas se cierran, sigue existiendo una tensión. ¿Por qué? Porque el potencial agua acá sigue siendo más bajo que acá. Entonces sigue... Hasta que se igualen, entonces. Exacto, así es.
sigue existiendo esa tensión ¿hasta cuándo? Hasta que los potenciales se igualan, ¿sí? Entonces sigue absorbiendo, o se cierran los estomas, sigue absorbiendo agua, y si, dependiendo un poco de las condiciones en las que está el suelo, si el suelo está con una buena disponibilidad de agua, las primeras horas de la noche ya en general la planta entra en equilibrio y ya se igualan y deja de existir esa tensión y ese movimiento, ¿sí? Y eso vuelve a reanudarse al otro día cuando se abren los estomas y empieza a transpirar de vuelta, ¿sí? Entonces, la transpiración, la salida de vapor de agua es la que genera esa tensión que se transmite por el xilema, ¿sí? Y que la cohesión entre las moléculas hace que el agua vaya toda junta, ¿sí? Vamos a ver la clase que viene que hay situaciones extremas que pueden hacer cortar esa tensión, y eso es muy problemático para las plantas, ¿sí? Pueden hasta morir las plantas, ¿sí? Que es lo que se llama embolia o cavitación, ¿sí? Lo vamos a ver la clase que viene. La cuestión es que esas son situaciones medias extremas. Si no, en situaciones normales, el agua siempre se mueve, se mueve así como un continuo, ¿sí? Y un poco lo importante es eso, que lo que genera esa tensión es la transpiración, ¿sí? Entonces, la salida de agua, ¿sí? Acá hay como un dibujito, ¿sí? Este viene a ser como un esquema de el xilema. Fíjense que lo único que está dibujado acá son las paredes, ¿sí? Las células entre sí tienen conexiones que se llaman plasmodesmos, ¿sí? En donde no hay ni pared, ¿sí? Entonces esto funciona como una especie de cañería, ¿sí? No hay nada que lentezca el movimiento de agua, ¿sí? Después, cuando el agua sale del xilema y va bañando las células, ahí sí el movimiento, que el agua que entra y sale de la célula es más lento, ¿sí? Pero todo lo que se mueve así por xilema y por apoplasto, ¿sí? Es todo por flujo masal, ¿sí? Y la fuerza motriz que define ese movimiento tiene que ver con el gradiente de presión hidrostática, ¿sí? Entonces va de donde hay más presión a donde hay menos presión, ¿sí? Donde hay menos presión, siempre cerca del estoma, ¿sí? Que es donde hay menos potencial agua. Y en cambio, cerca del suelo es donde más presión hay, ¿sí? Potencial de presión, ¿no? El potencial de presión, que es uno de los componentes del potencial agua, que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, acuérdense siempre que si uno quiere pensar en cómo son los potenciales agua, siempre dentro de una planta el tejido que tiene mayor potencial agua, ¿sí? Es el que está más cerca del suelo, ¿sí? En las raíces. Y el que tiene menor potencial agua son las hojas, ¿sí? Bueno, entonces, la forma, ¿sí? Y la estructura que tiene el xilema, que no tiene membrana, es lo que permite este movimiento rápido, ¿sí? Del agua. Entonces, vimos la clase pasada qué pasaba con la transpiración, ¿sí? Que es la que comienza, ¿sí? La que comienza a generar esa tensión necesaria para el movimiento del agua dentro de las plantas. Esa tensión se transmite por todo el xilema, ¿sí? Y llega a ¿dónde? Llega a las raíces, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en las raíces? Bueno, cuando eso llega a las raíces, perdón, están un poco molestos. Cuando llega a las raíces, ocurre la absorción de agua, ¿sí? ¿Cómo es la raíz? Las raíces tienen como distintas zonas, ¿sí? Tienen un ápice, ¿sí? Que es en donde crece, ¿sí? La raíz va a ir creciendo por este ápice, en donde tenemos una zona, tenemos lo que se llama la cofia, ¿sí? Y tenemos
una zona de células que son indiferenciadas, ¿sí? Que son las que se están dividiendo todo el tiempo, porque esas se van dividiendo y eso va haciendo que la raíz crezca, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, se van dividiendo, ¿y qué es lo que ocurre? Cuando se van dividiendo, las que van quedando más arriba empiezan a diferenciarse y estas se mantienen indiferenciadas, ¿sí? En el ápice. El ápice siempre es un tejido meristemático, ¿sí? De células indiferenciadas. Entonces, esta es la zona como de elongación, ¿sí? Es por donde crecen las raíces y es bastante impermeable al agua, esta zona, ¿sí? De crecimiento. Después tenemos una zona, ¿sí? En donde estas células que yo les decía que acá son indiferenciadas y que se están dividiendo, las células que van quedando arriba son células que empiezan a diferenciarse, ¿sí? Y eso es lo que se llama, esto es lo que define una zona, que es una zona de diferenciación, ¿sí? Esa zona de diferenciación es una zona de absorción muy rápida de agua, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, pero tiene que ver con que el agua puede ingresar y llegar al xilema en esta zona sin tener que atravesar membranas, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Y después, en el resto de la raíz, ¿sí? Ya empieza a estar la raíz mucho más suberizada, ¿sí? Con lignina, suberina, un montón de moléculas que la hacen mucho menos permeable, ¿sí? Entonces, acá es más impermeable, ¿sí? Y además tenemos algo que se llama la endodermis, que es lo que vamos a ver ahora, que eso interrumpe el flujo nasal, ¿sí? Entonces, no es que esta zona no absorba agua, sino que es una absorción más lenta, ¿sí? Entonces, acá tenemos una absorción más lenta y acá tenemos una absorción mucho más rápida de agua y de iones, ¿sí? Cuando veamos la absorción... Perdón, profe. Sí. Perdón, profe. El último tramo lo podría repetir, que se trabó mucho y no se entendió. Que acá... El último tramito. Esta parte de la zona más con más suberización. Sí, los últimos 10 segundos se trabó todo. Acá tenemos una zona que es mucho más impermeable, ¿sí? O tiene menos permeabilidad al agua, ¿sí? Y que existe una endodermis, que ahora vamos a ver qué es, pero la cuestión es que en esta zona, ¿sí? De ramificación hay absorción de agua, pero esa absorción de agua es más lenta, ¿sí? Entonces, esta es la zona en donde la absorción de agua es muy rápida y los iones también. La clase que viene, cuando veamos la que viene o la otra, digamos, cuando hablemos de nutrientes, vamos a ver que esta zona es muy importante para algunos nutrientes, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es, ¿qué es esa endodermis de la que hablamos? La endodermis, no, ¿ustedes se acuerdan? Creo que en botánica vieron las bandas de Caspari, ¿o no? Cri, ¿no? ¿No se acuerdan de las bandas de Caspari? No me acuerdo de haberlo visto, pero bueno. La cuestión es, a ver si hay otro dibujito, que cuando uno ve, por ejemplo, uno hace un corte así de la raíz, ¿no? Y entonces, acá tenemos, fíjense, por ejemplo, acá tenemos en este tipo de raíz, tenemos el xilema y el floema. La cuestión es que todo esto son los vasos conductores, ¿sí? Acá, ¿sí? Alrededor, ¿sí? Hay células, que es lo que se llama la endodermis, ¿sí? Que son células que tienen en la pared celular un montón de suberina, ¿sí? Que la hace totalmente impermeable, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan que era el apoplasto? El lugar vacío entre dos células. Ahí va, el espacio que hay entre las células, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una célula, otra célula, ¿sí? Perdón por el dibujo, encima no me ayuda el coso. La cuestión es que este espacio, ¿sí? Todo esto es apoplasto, ¿sí? Ahí el agua se mueve sin atravesar membranas,
¿sí? Entonces es como el xilema eso se mueve por flujo nasal muy rápido, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que es esta vía que se llama apoplástica, ¿sí? Cuando el agua ingresa por un pelito radical, por ejemplo, puede ingresar por el costadito, ¿sí? Y va todo por el apoplasto y ahí se mueve muy rápido. Ahora, cuando llega a esta capa de células del endodermis, no puede seguir por el apoplasto, ¿sí? Porque esto que se llama bandas de Caspari, ¿sí? Que es como una acumulación, ¿sí? de suberina, de moléculas que son muy, muy impermeables, ¿sí? Eso hace que sea imposible que el agua siga el camino del apoplasto, ¿sí? El agua llega hasta acá, se choca contra esas bandas de Caspari y tiene que sí o sí ingresar adentro de la célula, ¿sí? Entonces, cuando el agua llega al endodermis, ¿sí? Viene el agua acá y puede venir por apoplasto muy rápido, pero cuando llega al endodermis tiene que frenar y ingresar por difusión, ¿sí? Entonces, acá hay otro dibujito de lo mismo. Entonces, cuando llega a esas bandas de Caspari, el agua tiene que ingresar a la célula, ¿sí? Entonces, eso hace que el ingreso del agua, que la llegada del agua al xilema sea más lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no viene libre por el apoplasto, sino que tiene que atravesar la membrana. Que atraviese la membrana significa que el agua tiene que pasar por canales de agua que eran las acuaporinas, ¿sí? Y eso hace que sea más lento. Vamos a ver cuando veamos nutrientes, que también es muy importante porque eso hace que los nutrientes también tengan que ingresar, sí o sí, y también hace que sea mucho más lento el ingreso. La cuestión es que en esta zona, ¿sí? Todavía la endodermis no está bien diferenciada, ¿sí? Por eso se llama zona de diferenciación. Yo les había dicho, las células se empiezan a diferenciar, ¿sí? Después, mientras va creciendo la raíz, sí empieza a se va diferenciando, se va desarrollando bien la endodermis y eso hace que baje mucho esa permeabilidad, ¿sí? O que sea mucho más lenta la absorción. Entonces, en esta zona es rápida porque no tenemos endodermis, ¿sí? Entonces, el agua acá ingresa y llega al xilema, ¿sí? Sin atravesar membrana, ¿sí? Entonces, esta parte de la raíz es la zona en donde ingresa el agua rápido, ¿sí? Cuando veamos el ingreso de los nutrientes vamos a ver que es importante. Bueno, la cuestión es que lo que vimos recién es cuáles son las zonas de las raíces, ¿sí? En donde hay mayor o menor absorción de agua. Ahora, ¿de qué depende esa absorción de agua? ¿Sí? ¿De qué piensan que depende? A ver. Y de la cantidad de agua que hay en el suelo. Bueno, de la cantidad de agua, bien, sí. ¿De qué más? Y de la cantidad de pelos radicales. Cantidad de pelos radicales. ¿Qué más con respecto a la raíz? La El forma tamaño, que tenga la raíz. o sea, largo, qué tan largo. ¿No? Entonces, la forma, ¿sí? Los factores anatómicos influyen mucho. Por ejemplo, acá tenemos el dibujito de un pastito. Fíjense que este pastito, las raíces que tienen, ¿sí? Cubren nada, exploran muy poco del suelo. Entonces, la capacidad de absorción de este pasto, ¿cómo va a ser? Va a ser mucho más baja que la de esta herbácea, que tiene unas raíces que llegan a... esto está en pies, en feet. No sé, pero son probablemente un par de metros, ¿sí? de profundidad, ¿sí? Entonces, y fíjense, después tenemos algunas plantas que capaz tienen menos ramificaciones, ¿sí? Tienen más raíces primarias, ¿sí? Otras que tienen muchas ramificaciones, ¿sí? Cada especie tiene características muy distintas, ¿sí? Algunas llegan a explorar mucho más de suelo que otras, ¿sí? La cuestión es que las distintas arquitecturas, ¿sí? Y la distinta cantidad de volumen, ¿sí? De suelo explorado va a hacer que la planta tenga mayor o menor capacidad de absorción, ¿sí?
Y también depende muchas veces de en qué tipo de suelo se encuentra, ¿sí? Hay zonas en donde el agua puede estar más retenida en estratos medios o en estratos más inferiores, ¿sí? Y eso tiene que ver con el tipo de suelo con el que estemos, ¿sí? Entonces, en general, ¿sí? El tipo de arquitectura que tienen las raíces tiene que ver con cómo evolucionó esa especie en cierta región determinada, ¿sí? La cuestión es que esa característica endógena, ¿sí? Que tiene que ver con la planta, ¿sí? Con el tipo de planta con el que estemos, influye mucho en el tipo de absorción, ¿sí? O la capacidad de absorción que tiene la planta, ¿sí? También otro factor endógeno tiene que ver con la edad, ¿sí? No es lo mismo lo que puede absorber una plántula de 10 días que una planta de 50 días, ¿sí? Entonces, tal vez una sequía tiene o un estrés hídrico, ¿sí? Un déficit hídrico del suelo tiene mucho más impacto, por ejemplo, en una plántula que recién se está estableciendo que en una planta adulta, ¿sí? Entonces, por eso, en general, por ejemplo, cuando uno siembra, siempre prepara la cama de siembra, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la plantulita necesita un sustrato húmedo, ¿sí? Porque se seca mucho más fácil que una planta que tiene raíces mucho más profundas, ¿sí? Entonces, la edad de la planta, ¿sí? También genera cambios en la capacidad de absorción de una planta, ¿sí? Y no es lo mismo que caiga una sequía en una planta que es adulta que en una planta que es chiquita, ¿sí? O también, por ejemplo, acá no está, pero si la planta está en floración o no, ¿sí? Hay situaciones que tienen que ver con la ontogenia, ¿sí? O con el momento del ciclo de vida en donde está la planta, en donde una sequía puede ser mucho más complicada que en otro momento del ciclo de vida de la planta, ¿sí? Además de esos factores endógenos, también hay factores ambientales que afectan la absorción, ¿no? Por ejemplo, las plantas que crecen al sol, ¿sí? En general desarrollan muchas más raíces que las plantas que crecen a la sombra, ¿sí? Acá tenemos, digamos, estamos comparando plantas de la misma especie, ¿sí? Cultivadas al sol o cultivadas a la sombra, ¿sí? Fíjense que las plantas cultivadas a la sombra tienen muchas menos raíces, ¿sí? O raíces mucho más cortas, ¿sí? Y eso no es una cuestión genética, porque estamos hablando de esquejes de la misma planta, ¿sí? Eso es una cuestión ambiental, ¿sí? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Qué es lo que piensan? ¿Por qué esta desarrolla raíces mucho más largas que esta? Por la humedad del suelo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque necesitan absorber más agua. ¿Quién necesita absorber más agua? ¿Quién transpira más? La que está en el sol. La que está en el sol transpira más, ¿sí? Y entonces Necesita absorber más agua. va a necesitar Tiene que absorber buscar- más agua porque pierde mucha Claro. más agua por transpiración. Y además es probable que el suelo acá esté más seco que en un ambiente más sombreado, ¿sí? Entonces es probable que acá la disponibilidad de agua en general sea mejor, ¿sí? Durante el más tiempo, ¿sí? Que acá. Acá probablemente al sol la disponibilidad hídrica del suelo o la evapotranspiración del suelo es mucho mayor y eso hace que probablemente el suelo sea más seco, ¿sí? Y entonces esas cosas, ¿sí? O esas condiciones en donde crece la planta afectan al crecimiento de las raíces y eso afecta a la absorción, ¿sí? Hay otros factores ambientales, ¿sí? Como por ejemplo este que más bien es antrópico, ¿sí? Es por efectos del manejo, ¿sí? El efecto del hombre,
que generó, ¿sí? Después de muchos años de labranza en los suelos, se generó en muchos lugares, ¿sí? Algo que se llama piso de arado, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando pasaba la máquina, ¿sí? Y removía el suelo, ¿sí? En la labranza, siempre se remueve una porción del suelo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Después de muchos años de labranzas del suelo, lo que fue ocurriendo es que el suelo que no se labraba, ¿sí? Se fue compactando, ¿sí? Y en muchos campos existe algo que se llama esto, piso de arado, ¿sí? Que es un suelo prácticamente impermeable, ¿sí? Es muy duro, es como una roca ya casi, en donde las raíces de las plantas no lo pueden atravesar. Entonces, eso genera muchos problemas porque uno siembra la planta empieza a crecer, se establece bien al principio, crece, y hay un momento en donde la raíz ya no puede crecer más, porque llega ese piso arado. Y es un problema que tienen muchos suelos, ¿sí? A veces. Esto entonces sería también factor ambiental, pero que terminó siendo producido por el hombre, ¿sí? Por el manejo, por efectos del manejo, ¿sí? Otro factor ambiental que es importante, ¿sí? O que afecta bastante la absorción de agua, tiene que ver con la temperatura, ¿sí? Y sobre todo tiene que ver con la temperatura del suelo, pero con temperaturas frías, ¿sí? Entre los 10 grados para arriba, ¿sí? No es muy problemática la temperatura del suelo. Ahora, cuando el suelo empieza a enfriarse mucho, ¿sí? Fíjense que acá llegamos a los 0 grados, ¿sí? 0 grados el agua se puede congelar, ¿sí? Entonces, en temperaturas muy frías, ¿sí? La absorción del agua, ¿sí? Es mucho más lenta, ¿sí? Porque principalmente tenemos dos cuestiones. Una es una propiedad que tiene el agua, ¿sí? Que se va volviendo cada vez más viscosa, ¿sí? Y va aumentando la viscosidad del agua, ¿sí? Y se puede llegar a congelar incluso el agua, ¿sí? Entonces eso hace que el agua no esté muy disponible para ser absorbida. Y otro de los problemas que ocurren con temperaturas muy frías es que en las membranas de las células de la raíz empiezan a ocurrir ciertos cambios lipídicos que también hacen que sea mayor la resistencia a la absorción de agua, ¿sí? Hace que las membranas sean más impermeables, ¿sí? ¿Se acuerdan que si el agua atraviesa la membrana por esas acuaporinas que yo les contaba, si empiezan a cambiar los lípidos de la membrana, hace que ese movimiento, ¿sí? Sea mucho más lento. Entonces, las bajas temperaturas, ¿sí? Aumentan o disminuyen mucho, ¿sí? La absorción de agua. La baja temperatura del suelo, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo vienen? ¿Vienen bien? Bien. ¿Sí? Bien. Sí, sí, bien. Bueno, Sí, bien. entonces vimos hasta ahora un poco cómo es el movimiento del agua dentro de la planta, ¿sí? Y qué cosas o qué factores afectan. Por un lado la transpiración y por otro lado cuestiones que tienen que ver con la absorción de agua. Ahora, el primer día, en la clase pasada habíamos hablado que de algún modo el estado hídrico de la planta depende de dos procesos que tienen que ver con la transpiración y con la absorción, ¿sí? Entonces, el balance entre lo que transpira y lo que absorbe una planta va definiendo de algún modo el estado hídrico de una planta, ¿sí? Si la planta transpira mucho y está absorbiendo poco, ¿sí? Bueno, ahí se desbalancea, ¿sí? Hay un mayor desfasaje y desbalanceo de estos procesos y la planta puede empezar a tener un déficit hídrico importante, ¿sí? En cambio, cuando la transpiración y la absorción van más o menos de la mano, ¿sí? Van con un desfasaje que siempre ocurre, pero que no es tan grande, en la planta no pasa nada, ¿sí? El potencial agua de la planta va a bajar, pero no va a ser terrible, ¿sí? Entonces, hay algo que
se llama la marcha diaria de la absorción y de la transpiración, que es pensar qué es lo que pasa con estos dos procesos durante el día, ¿sí? Cuando hablamos de marcha diaria, decimos, bueno, ¿qué pasa en 24 horas? ¿Sí? Entonces, fíjense que en este gráfico, ¿sí? Acá dice intensidad relativa. ¿Por qué? Porque vemos dos cosas, intensidad relativa de la transpiración en esta curva y en esta otra curva de puntitos es la intensidad relativa de la absorción, ¿sí? Entonces, esta es la transpiración y esta es la absorción. Y abajo, ¿sí? Esto lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando? La idea es pensar qué es lo que pasa con la transpiración y qué pasa con la absorción en distintos momentos de un día, ¿sí? Entonces, tenemos de 0 a 24 horas, ¿sí? Fíjense que acá se marca con gris, ¿sí? Las horas que serían la noche, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este gráfico, qué sé yo, amanece tipo 7 de la mañana, ¿sí? Y a las 7 de la tarde ya es ya arranca la noche, más o menos, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la transpiración, ¿sí? Si uno tiene que pensarla así, en 24 horas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, a la noche con la transpiración? No hay transpiración, ¿Por qué no hay transpiración? Bien. porque no hay luz. Porque no hay luz. ¿Y que no haya luz, qué hace? Los estomas están cerrados. Están los estomas cerrados. Bien. No hay fotosíntesis. No hay fotosíntesis, pero a nosotros eso es algo medio Al no haber fotosíntesis, no se necesita que entre CO2. Está bien. Pero lo que hace que no haya transpiración tiene que ver con que el estoma está cerrado, ¿sí? O sea, ¿por qué evolutivamente se seleccionaron plantas que cierran los estomas de noche? Tiene que ver con la fotosíntesis. Pero nosotros acá estamos viendo qué pasa con la transpiración. De noche, el estoma está cerrado y eso hace que no haya transpiración. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Aunque la transpiración sea casi indetectable, ¿sí? Uno puede tener un poco de pérdida de agua, pero es casi indetectable. Bueno, ¿qué pasa cuando empieza a amanecer con la transpiración? Fíjense, ¿qué vemos? Empiezan a abrir los estomas y transpirar. Claro. Tratemos de pensar, ir describiendo la curva, qué es lo que va pasando con la transpiración, y eso lo vamos conectando con el fundamento fisiológico, ¿sí? Entonces, de noche no hay transpiración y eso me dicen es porque los estomas están cerrados. Bien. Empieza a amanecer y la transpiración empieza a haber luz y la transpiración empieza a aumentar. ¿Por qué es eso? Por la temperatura puede ser. Porque se abren los estomas también. O sea, la luz hace que... Ahí va. Primero se abren los estomas, claro, por la temperatura. Bien. Entonces, lo primero que pasa, ¿sí? Porque entre las 6:30 y las 7:30 no hay mucha diferencia de temperatura probablemente. Pero 6:30 no hay transpiración y 7:30 ya empieza a haber transpiración. ¿Y eso por qué es? No es por la temperatura, eso lo primero que es porque se abren los estomas, ¿sí? Entonces, empieza a haber luz, se abren los estomas. En cuanto los estomas se abren, empieza a transpirar la planta, ¿sí? Ahora, yo les digo, más o menos para esta altura ya están totalmente abiertos los estomas, ¿no? Acá ya a estas horas ya está totalmente abierto porque ya hay suficiente luz para haber abierto todos los estomas. Y sin embargo, ¿qué pasa con la transpiración? A partir de este momento, ¿sigue aumentando o no? Aumenta. Aumenta, ¿por qué aumenta? Entre este punto y este punto. Ya acá están totalmente abiertos los estomas igual que acá. ¿Por qué hay más transpiración? Acá. Porque el sol calienta Porque la temperatura también aumenta. Calienta la planta. La temperatura aumenta. ¿Y la temperatura qué afectaba?
principalmente. ¿Qué afectaba a la temperatura? ¿Qué calentaba? ¿Qué es lo que hacía? Calienta la planta, a las hojas. O sea, se calienta el ambiente, pero también los rayos del sol que van pegando a la hoja aumentaban la temperatura de la hoja. Y eso hacía que, ¿qué pasaba? Se evapora, evapotranspiración. Que aumente la temperatura en la cámara estomática. En la cámara subestomática aumenta mucho la temperatura y eso, como la cámara subestomática está siempre al 100% de humedad relativa, eso hace que aumente mucho la presión parcial de vapor en la cámara subestomática. Entonces, lo que va ocurriendo acá, que el aumento de temperatura aumenta mucho que el DPPB, ¿sí? Al aumentar el DPPB, eso hace que la planta transpire más, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí. ¿Cuál es en qué momento tenemos el máximo de transpiración? A las 3 de la tarde. Mediodía. Sí, al mediodía, puede ser a la 1, 2, qué sé yo, al mediodía, ¿sí? ¿Por qué es al mediodía? Es el pico de temperatura. Por la posición de los rayos también solares que caen bien perpendiculares en la tierra. Los rayos están más perpendiculares, caen sobre las hojas más perpendiculares y eso hace más radiación sobre la hoja, más temperatura sobre la hoja. Es en general el momento de mayor DPPB, ¿sí? A menos que justo al mediodía se nubla todo y bueno. También depende de la zona geográfica que estemos, porque si estamos más cerca del Ecuador, perdón que ladran los perros, bueno, más cercano al Ecuador y a los trópicos, vamos a tener mayor perpendicular en lo que es la luz solar. Sí. Si nos alejamos, vamos a tener, entonces también por el grupo de plantas que vamos a ver van a ser diferentes, ¿no? Va a ser diferente y la hora del día, donde tenemos más o menos transpiración, siempre es ahí alrededor del mediodía, pero puede ser más cerca de las 12, más cerca de las 2 de la tarde, depende del lugar donde estemos, del uso horario, de varias de esas cosas, pero en general, uno en términos generales siempre dice, bueno, al mediodía es cuando hay más transpiración, ¿sí? Porque es cuando hay más de PPB, ¿sí? Entonces, al principio, ¿sí? Al amanecer se empiezan a abrir los estomas y eso hace que empiece a aumentar la transpiración, ¿sí? Hay más luz, también baja la concentración de dióxido, eso también hace que se abran más los estomas, empieza a transpirar más. Después ya los estomas están totalmente abiertos, pero sigue aumentando la transpiración porque está aumentando mucho la temperatura de la hoja y eso hace que el DPPB aumente mucho y eso hace que aumente la transpiración, ¿sí? Después de pasar ese máximo de transpiración que pasa al mediodía, ¿qué empieza a pasar? La transpiración empieza a bajar. ¿Por qué? Porque la temperatura empieza a bajar un poco, ¿sí? Ya no es tan profunda, ¿sí? No es tan fuerte. Empieza a bajar, los rayos, el sol también se va poniendo más de costado, los rayos del sol son más, pegan más inclinados, ¿sí? No tan perpendiculares, eso hace que se caliente menos, ¿sí? Que el DPPB sigue siendo alto, está transpirando un montón igual, pero menos que al mediodía, ¿se entiende? Entonces, después va bajando la transpiración y después ¿qué pasa? Se van cerrando los estomas. Se van cerrando los estomas, ¿por qué? Bastante rápido, por lo que veo. Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando ya acá? Y ya está cayendo está bajando el sol. Hay una mayor los estomas ya cuando baja bastante la luz ya se empiezan a cerrar. Ya a la tarde, por más que uno vea claridad al atardecer, ya están cerrándose casi todos los estomas. Y eso hace que la transpiración baje. Ya de noche, ya cuando arranca la noche, ya están totalmente cerrados prácticamente y de vuelta y la transpiración se va a cero, ¿sí?
Entonces, eso es lo que ocurre en una marcha diaria, ¿sí? De cómo es, qué es lo que le pasa todos los días a una planta, ¿sí? Con la transpiración. Piensen que ocurre esto a la noche, después al otro día toda la noche, al otro día revuelta. Sale el sol, empieza a abrir los estomas, se empieza a transpirar, tiene el máximo al mediodía, después va bajando, ¿sí? Todos los días hace eso, ¿sí? ¿Qué pasa con la absorción de agua? Fíjense, acá tenemos que no hay absorción de agua de noche, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la noche, pero ¿qué pasa cuando...? Porque están equilibrados de noche. Ahí está en equilibrio. ¿Quién? ¿Qué cosa es equilibrio? Potencial de agua. La planta y el suelo. ¿El potencial agua de qué? Planta y suelo. De la planta y del suelo. Bien. Entonces, la planta y el suelo están con un potencial agua en equilibrio, entonces no hay absorción de agua. ¿Qué pasa cuando sale el sol? Después de un rato, supongo, hasta que detecta que se está liberando por los estomas un poco de agua, empieza a buscar absorber la planta. Ahí va. No es que detecte, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, tengo el suelo, ¿no? Y tengo una planta que está en las raíces, perdón, el dibujo. ¿No? Tengo acá las hojas. Entonces, ¿yo qué les dije? ¿Qué decíamos recién? Bueno, a las 7 de la mañana sale el sol, se abren los estomas y empieza a evaporarse el agua, a perderse el agua. Eso hace que el potencial agua de esta hoja empiece a bajar, ¿no? Recién me decían, acá a la noche el potencial agua del suelo está en equilibrio con el de la planta. ¿Qué significa eso? Que si el suelo está en un potencial agua de, qué sé yo, menos 0,1, por ejemplo, las raíces, ¿qué potencial agua tienen? 0,1. Menos 0,1. Menos 0,1. ¿El tallo qué potencial agua tiene? Menos 0,1. Menos 0,1. ¿La hoja qué potencial agua tiene? Menos 0,1. Menos 0,1. Igual. Bien, toda la planta tiene menos 0,1 igual que el suelo. Sale el sol, se abren los estomas y se empieza a ir el agua. Eso hace que la hoja baje el potencial agua y ahora capaz es menos 0,15. ¿Por qué? Porque está perdiendo agua. Ahora, en estas primeras horas, sí, la primera hora, ¿sí? Está bajando el potencial agua de la hoja, pero la raíz todavía no bajó. ¿Sí? Porque todavía no afecta, disculpe, no afecta tanto, lo que es en esa parte de la planta. Tiene que haber una mayor radiación de luz para que, digamos, ese potencial cambie. No. La absorción empieza cuando la raíz empieza a modificar su potencial. Es esto que cuando baja el potencial agua acá, el agua que está acá, que tiene más potencial agua, se va a mover hacia allá, ¿no? Porque va de mayor a menor. Y eso hace que acá baje un poquito el potencial agua. Entonces bajó acá ahora y... Esperen que yo creo que esto no lo ven. Bajó en la hoja. Entonces acá en el tallo, que estaba en menos 0,1, tiene más potencial agua, entonces el agua se va a mover hacia la hoja, ¿sí? Porque tiene menos potencial agua, y eso hace que baje el potencial agua del tallo. Baja acá y el agua que estaba acá se va a mover hacia ahí porque bajó ahí y entonces acá va a bajar un poquito. Bueno, eso va pasando, es como se va transmitiendo, ¿sí? Esa bajada de potencial agua y en un momento llega a la raíz y baja el potencial agua de la raíz. La cuestión es que todo esto que yo les estoy diciendo lleva un tiempo, ¿sí? O sea, cuando empieza a transpirar y a perder agua la hoja, eso no es instantáneo que al segundo ya está bajando el potencial agua del suelo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque acá tenemos un montón de resistencias que un montón de cosas que hacen que no, el agua esa
Va a ir bajando, pero no es instantáneo, ¿sí? Entonces, acá empieza a perder agua y eso se va transmitiendo, la tensión se va transmitiendo hasta la raíz, pero eso lleva a algo que se llama desfasaje, ¿sí? O desajuste, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que el potencial agua de la raíz baja. Cuando el potencial agua de la raíz baja, ¿sí? Recién ahí empieza a ingresar agua en la raíz, ¿sí? Porque el suelo está en menos 0,1, la raíz baja a menos 0,15, bueno, ahí ingresa el agua, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la absorción de agua siempre tiene un desfasaje con respecto a la transpiración. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, Sí, profe. una vez que, entonces, apenas sale el sol, empieza a transpirar, pero ahí al instante no empieza a absorber, ¿sí? Esa es un poco la idea. Tarda un rato más en absorber. ¿Cuándo empieza a absorber? Si yo les pregunto cuándo empieza a absorber, ¿qué me dicen ustedes? Cuando el desequilibrio, o sea, Cuando el potencial de la raíz, el agua de la raíz. Ahí está, cuando el potencial agua de la raíz baja, ¿sí? Y existe un gradiente entre el suelo y la raíz. Mientras no haya una diferencia entre el suelo y la raíz, no va a absorber agua, ¿sí? Recién cuando llegó la pérdida de agua a la raíz, digamos, ahí empieza a absorber agua, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué es lo que pasa con la absorción? Fíjense, ¿por qué cada vez aumenta más la absorción? porque cada vez aumenta más la pérdida de ¿Sí? transpiración. Va atrás de la transpiración. Si está transpirando mucho, va a ir absorbiendo mucho, ¿sí? Porque absorbe lo que va perdiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la absorción tiene también un máximo en general que está desfasado del máximo de transpiración, ¿sí? Ocurre unas horas después, ¿sí? El máximo de absorción. Y después sigue absorbiendo agua, ¿sí? ¿Hasta cuándo sigue absorbiendo agua? ¿Hasta cuándo es la absorción de agua? ¿Cuándo se corta? ¿A la noche? Hasta que se vuelva a poner en equilibrio. Ahí va. A la noche deja de transpirar, se cierran los estomas. Y sin embargo la absorción... Pero va a seguir absorbiendo hasta que se vuelva a poner en equilibrio con el suelo. Cuando desaparezca ese gradiente. Va a seguir absorbiendo mientras haya una diferencia de potenciales agua en la planta con respecto al suelo. Y entonces va a seguir absorbiendo, ¿sí? Y en algún momento de la noche entra en equilibrio y ya después deja de absorber, ¿sí? Lo que vamos a ver en la clase que viene, o capaz al final de esta, es que cuando el suelo está muy seco, puede que la planta no llegue al equilibrio, ¿sí? Porque sigue absorbiendo, le cuesta mucho más absorber, pero lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Entonces, estas dos cosas, ¿sí? Entre lo que transpira y absorbe, ¿sí? Es algo que pasa rutinariamente todos los días con las plantas, ¿sí? Entonces, la transpiración depende básicamente de primero de que se abran los estomas por la luz, ¿sí? Y después de las condiciones ambientales que hacen que haya más transpiración, el de PPB, también podría ser el viento, ¿sí? Si hay mucho viento también nos hace aumentar la transpiración, ¿sí? Hay distintas cosas que nos pueden hacer aumentar la transpiración. Y siempre tiene este tipo de forma, ¿no? Que en general el máximo de transpiración es al mediodía, ¿sí? Y después empieza a caer y ya de noche no hay más transpiración, ¿sí? Entonces, la luz define mucho la transpiración. La absorción, en cambio, no está definida por la luz. La absorción arranca cuando el potencial agua de la raíz baja, ¿sí? Pero eso, ¿cuándo ocurre? Ocurre siempre desfasado de la transpiración. Tiene que empezar la transpiración primero para que se esté perdiendo el agua, esté bajando el potencial agua y recién eso
se transmita a que baje el potencial agua de la raíz y ahí empieza a absorber, ¿sí? Y cuando deja de absorber, no tiene tampoco que ver ni con la luz, ni con la noche, ni con nada de eso. Deja de absorber cuando llega al equilibrio, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Seguimos? ¿Cómo estamos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hablar del movimiento del agua en el suelo, ¿sí? Falta mucho. Bueno, entonces, lo que vimos hasta ahora tiene que ver con cómo es que se mueve adentro de la planta, ¿sí? Pero también nos importa a nosotros cómo se mueve en el suelo, ¿sí? Y hay un concepto que se llama conductividad hidráulica, ¿sí? Que tiene que ver con, de algún modo, con cuán fácil es o con cuánta facilidad se mueve el agua en el suelo, ¿sí? Cuando un suelo tiene poca conductividad hidráulica, ¿sí? Eso significa que se mueve muy poco. Y eso va a significar que a la planta le va a costar más o menos absorber agua. Más. Más, mucho más. ¿Sí? Supongo que más. Claro. Entonces, la conductividad hidráulica, ¿sí? Afecta mucho, ¿sí? La absorción de agua. ¿De qué depende la conductividad hidráulica? Depende, por un lado, de la cantidad de agua que hay en el suelo, pero también del tipo de suelo, ¿sí? Ahora vamos a ver, que tiene que ver con si es más arenoso o más arcilloso, ¿sí? Entonces, el movimiento del agua en el suelo, ¿sí? También es por flujo masal, ¿sí? Principalmente por flujo masal, y entonces también es el gradiente de presión el que genera ese movimiento, ¿sí? Y tiene que ver con la conductividad hidráulica por el gradiente de presión, ¿sí? Depende, la fuerza motriz es el gradiente de presión, pero siempre hay que tener en cuenta cuál es la conductividad hidráulica de ese suelo, ¿sí? Cuando un suelo está, por ejemplo, lleno, todos los poros llenos de agua, ¿sí? Apenas llueve, ¿sí? El suelo está saturado de agua, ¿sí? A medida que se va secando el suelo, ¿sí? El agua va quedando más retenida a las partículas del suelo, ¿sí? Entonces va quedando menos disponible, ¿sí? Para el suelo, ¿sí? Va quedando cada vez más retenida. Y hay algo, ¿sí? Un concepto que es importante, que a veces... Hoy hablábamos de que el agua uno lo puede considerar como una especie de hilo, ¿no? Porque va unida, ¿sí? Las moléculas de agua van unidas por esas fuerzas de cohesión que las mantienen unidas. Ese hilo de agua, cuando el suelo se va secando, se puede cortar, ¿sí? Y eso hace que la conductividad hidráulica del suelo caiga mucho, ¿sí? Eso hace que la planta esté muy poco disponible, el agua, perdón, esté muy poco disponible para las plantas, ¿sí? Entonces queda el agua muy retenida en las partículas del suelo y no va a estar disponible para las plantas, ¿sí? Entonces, esa conductividad hidráulica del suelo, ¿sí? Depende de la cantidad de agua que tenemos y del tipo de suelo que tenemos, ¿sí? Vamos a pensar, ¿sí? Primero en un suelo arenoso, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, acá lo que tenemos graficado es cómo es la conductividad del suelo en función del potencial agua del suelo, ¿sí? Estos son valores negativos, ¿sí? Entonces, esto es menos 10 megapascales, ¿sí? Es un suelo súper seco, ¿sí? Acá, nada. Todas las plantas se van a morir, ¿sí? No hay muchas plantas que sobrevivan este valor. ¿Cuál es la cuestión? La cosa es, fíjense qué es lo que vemos acá. Cuando hay un buen potencial agua, ¿sí? Hay mucha cantidad de agua, un suelo arenoso tiene mucha conductividad hidráulica. A medida que se va secando, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando? Esa conductividad disminuye, cae muy rápidamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué
un suelo arenoso piensan que tiene más conductividad que uno arcilloso cuando el contenido hídrico es mayor. ¿Cuál es la diferencia entre arenoso y arcilloso? Por los poros. Ahí va. ¿Cómo son los poros del arenoso? Es más abiertos. Grandes. O sea, el arenoso Más grandes. Más grandes. sí, Las vamos a partículas. Circula con más facilidad el agua. Ahí va. El arenoso tiene, vamos a arrancar del principio, que en realidad el arenoso lo que tiene son partículas, ¿sí? Las partículas de arena son grandes, mucho más grandes que las partículas de arcilla, ¿no? Esas partículas de arena, al ser más grandes, generan espacios entre las partículas más grandes, ¿sí? Piensen, si ustedes piénsenlo en piedras, ¿no? Porque capaz con la arena y la arcilla uno no lo ve tan fácil, pero si uno tiene piedras chiquitas, los poros que se generan son mucho más chicos que si uno tiene unas piedrotas grandes, ¿no? Que quedan unos espacios enormes. Bueno, pasa lo mismo entre el arenoso y el arcilloso. El arenoso tiene espacios entre las partículas, poros, ¿sí? Estos poros, mucho más grandes, ¿sí? En cambio, uno arcilloso, ¿sí? Que las partículas son todas chiquititas, tiene poros mucho más chicos. Entonces, si hay mucha agua en el arenoso, la conductividad es mucho más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos espacios más grandes que están llenos de agua. ¿Están de acuerdo? En cambio acá, como tenemos mucha agua, pero el espacio que tenemos entre partículas es chiquito, bueno, las partículas, el agua que tenemos ahí entre las partículas, está más retenida esas partículas, ¿sí? Están retenidas, ¿se acuerdan que hablábamos del potencial mátrico? Que los sólidos retienen, ¿sí? A las partículas por las fuerzas de adhesión. Bueno, los sólidos retienen las moléculas de agua por las fuerzas de adhesión. Bueno, si yo tengo un suelo con partículas mucho más chiquitas, hay mucho más potencial mátrico, ¿sí? Hay mucha menos conductividad que en uno arenoso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Qué pasa cuando se va secando el suelo? Fíjense, ¿quién pierde conductividad más rápido? El arenoso. El arenoso. El ¿Por qué arenoso. piensan que el arenoso pierde más rápido? Porque tienen mejor drenaje, por si arenoso. Drenaje, pero no solo por el drenaje, sino que tiene que ver con... Porque se seca más rápido. El agua se evapora más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Hoy decíamos, esto es mucho más grande en un arenoso, ¿no? Este espacio entre las partículas es grande en un arenoso. Cuando tiene mucha agua, esto está lleno de agua, entonces el agua está súper libre. Cuando se va secando, ¿qué es lo que pasa? Es muy probable, o lo que empieza a ocurrir, es que ese continuo de agua, ese hilo de agua, se empieza a cortar y empieza a quedar el agua retenida a estas partículas grandes, ¿sí? Pero ya no tenemos esos hilos de agua, ¿sí? O cada vez tenemos menos hilos de agua que llegan hasta la planta, ¿sí? Se van cortando antes. ¿Por qué? Porque el espacio entre las partículas es más grande. Y entonces empieza a secarse y eso lo que hace es que el agua, el continuo uso de agua se corte, ¿sí? Y eso hace que hay mucha más ruptura de esa continuidad del hilo del agua y eso hace que la conductividad del arenoso baje abruptamente. En cambio, el arcilloso, a medida que se va secando, ¿sí? Va perdiendo conductividad. Por supuesto, todos los suelos pierden conductividad cuando se van secando, pero es más progresiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y porque los espacios que hay entre las partículas son más chiquitos y entonces esos hilos de agua se mantienen mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, cuando el contenido de agua es bajo, un suelo arcilloso, fíjense acá, tiene mucha más conductividad hidráulica que uno arenoso, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor, un arcilloso o un arenoso? Y depende para qué. Depende para qué y depende del contenido
lluvias, ¿sí? Entonces, Y también de la planta, profe, discúlpeme, de la planta. Que también depende de la planta, porque hay plantas que son resistentes a suelo arenoso. Y después también, en general, uno, para poner una planta, no usamos ni arena ni arcilla, ¿no? No. Pero sí se usan mezclas de sustratos que pueden ser más arenosas, más arcillosas, o que pueden tener partículas más grandes o más chicas. Lo importante de esto es más o menos ir pensando cómo es la conductividad, ¿sí? Según el tipo de suelo que uno tiene, ¿sí? La cuestión está en que, entonces, un arenoso, entonces, ¿quién tiene más conductividad, si yo le pregunto? ¿Un arenoso o un arcilloso? Un arcilloso. ¿Todos dicen que tiene más conductividad un arcilloso? El arenoso. El arenoso. Arenoso. ¿Todos dicen que es el arenoso? No, hay el arenoso. El arcilloso. ¿Hay alguna otra respuesta? Hay una respuesta que en fisiología suele funcionar bastante siempre, que es depende. Según el gráfico, se está marcando que tiene mayor conductividad arenoso. A ver, si yo me guío por el, claro. ¿Y acá quién tiene más conductividad? Ahí no, tendría que ver los dos ejes. Eso depende de la carga de agua que tenga. Depende, ¿sí? En realidad la respuesta es depende. Depende de qué, del contenido hídrico. Si tiene buen contenido hídrico, el arenoso tiene más conductividad, pero si tiene poco contenido hídrico, el arcilloso tiene más conductividad, ¿sí? Entonces, no es que siempre uno tiene más conductividad, depende del contenido hídrico. Porque el arcilloso retiene más la humedad en el tiempo. Sí, exacto. Ok. ¿Sí? La continuidad del hilo de agua se mantiene más tiempo. Entonces, los dos caen, en todos los suelos cae la conductividad cuando se va secando, pero el arenoso cae mucho más rápido, mucho más abruptamente. La arena se seca mucho más rápido que la arcilla, ¿sí? Bueno, eso hace que la arena, cuando se empieza a secar, cae la conductividad un montón, ¿sí? Cuando tiene mucha agua, conduce un montón, ¿sí? O tiene alta conductividad, cuando se seca, pierde mucho, ¿sí? Entonces, nada, eso. Depende del tipo de suelo que tenemos, ¿sí? La próxima, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, vamos a arrancar hablando de cómo van cambiando los potenciales agua de la hoja, de la raíz y del suelo, ¿sí? Teniendo en cuenta o sea, qué es lo que va pasando cuando se va secando el suelo, siempre teniendo en cuenta esas marchas diarias que vimos hoy de transpiración y de absorción, ¿sí? Vamos a arrancar con esto la clase que viene. Si les parece, ahora hacemos como la otra vez. Hay un par de ejercicios, ¿sí? Para que piensen, ¿sí? Y volvemos tipo 9 y los resolvemos. ¿Les parece? Ok. Estos son, está bien. Son cosas que son más de gráficos. Tenemos que ver también el que quedó pendiente la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Lo hicieron? Sí. ¿Alguien lo hizo? ¿El de las cuentas? Sí. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Ahora cuando volvemos, seguimos con ese también. Volvemos a pensar el de las cuentas y estos que les quedaron acá, ¿sí? Perdón, profe. Sí. Me gustaría